Hola amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de su merienda de té. Y hoy tenemos un programa exquisito. El pasado 30 de abril estuvimos presentes en lo que fue un reconocimiento póstumo a ese ilustre patriota dominicano, César Nicolás Penson. Y allí en el Museo de Arte, Museo Moderno Dominicano, se le hizo entrega a sus descendientes y de parte de la embajadora de la paz, la licenciada María Ortiz, en un acto muy hermoso. Y hoy tenemos con nosotros a su nieto, que tiene el mismo nombre, el señor César Nicolás Penson, y nos estará aquí hablando no solo de ese acto, sino de lo que fue la vida de ese ilustre, de esa luminaria de nuestro país. Bienvenido, César Nicolás Penson, a la merienda de té. Me siento no solamente satisfecho, honrado con estar aquí contigo. Y una mujer hermosa, una mujer que tiene en sí vida, que lo muestra, las energías internas que lleva. Nos sentimos muy bien y sobre todo lo veo como una continuación de lo que fue ese homenaje al abuelo. Ay, gracias por sus cumplidos. Yo también me siento muy honrada, de verdad, de tener una persona del estirpe de usted, por tratarse, ¿verdad?, de ese abuelo que aportó tanto a nuestra patria. Dígame cómo fue su vida con ese compromiso de llevar ese sello, ¿eh? No solamente del estirpe familiar, sino precisamente el mismo nombre de su abuelo. Eso fue la parte más difícil para mí, y debo decirlo de esa manera, porque el tener un nombre de calle, el que no lo lleva no sabe lo que significa. Siendo niño, cuando me preguntaban cómo tú te llamas, que yo decía César Nicolás Penson, siempre me corregían. Me decían, mijo, no es donde tú vives, es cómo tú te llamas. Tanto fue así que en algún momento de mi vida yo dejé de usar el Nicolás, que es segundo nombre, que no es apellido. Nicolás es el segundo nombre de ambos. César Nicolás Penson nace en 1855, es decir, la República apenas tenía 11 años de edad cuando él nace. Pero él nace con un sentimiento muy dominicanista, muy claro de lo que él entendía que debía hacer y aportar. Desde siempre tuvo la inquietud y más que nada la inclinación por escribir. Fue entre las cosas que se le siente que es una gloria haberlo hecho, el promotor y fundador del primer diario dominicano, el Telegrama. No había habido periódicos, pero no diario. Esto era una aldea en la época en que eso comenzó a hacerlo, en el Santo Domingo de los años 80, de 1880, donde él tenía una visión y un sentido mucho más grande que lo que este pedacito de tierra le podían dar. Fue también, y poco se conoce de eso, fue corresponsal de muchas revistas y periódicos, se codió con mucha gente del mundo exterior de lo que era literatura, y él finalmente escribió una obra que se quedaron partes sin salir a la luz pública, que es la que todo el mundo conoce, Cosas Añejas. Eso es un recuento de tradiciones, de cuentos dominicanos, que si él no lo hubiera recogido, definitivamente se hubieran perdido. Y muchos tienen toda la vigencia del mundo. Wow, increíble. Me imagino que usted veía a su abuelo como un héroe. ¿Qué se siente tener un abuelo así como de tanto renombre? Mira, o sea, el sentimiento. Claro, el sentimiento. Te interesa más lo interior, lo que la gente siente y piensa. Sí. O sea, ponerme en sus zapatos más de válido. Niño o de adolescente. Sí. Bueno, lo primero fue que me obligaron, como tal, a leer Cosas Añejas, inclusive de una versión que no era para escolares, no era para niños. Eso me obligó a mí a leerlo con el diccionario Larousse al lado. Qué bien. Entonces, pero era la exigencia de parte de mis padres, sobre todo mi papá, que fue una figura pues inolvidable como todo padre, pero este fue muy, muy especial. Con relación a ese diccionario Larousse, cuando yo de la escuela me ponían algún trabajo y le preguntaba, papá, tal cosa, me dice, yo no sé ahora, pero pregúntame ahorita. Iba al diccionario y lo buscaba. Lo primero es una sensación de orgullo, pero yo no tenía idea de la dimensión de Penson hasta que muchos años después comencé a estudiar y ver
y conocer muchas cosas que no dicen simplemente las biografías o el propio César Nicolás Penson. Un conocido historiador dominicano me dice, ¿tú conoces la biografía de tu abuelo? Le dije, no. Me dijo, yo te voy a dar una copia. Como buen historiador, él no me dio la copia. Él me acompañó a yo sacar la copia del original que él tenía. Había salido en un periódico en los años 30 y tantos, escrito por un hermano de padre, Gustavo Ernesto Penson Mota, que hizo un recuento excelente. Él se basó probablemente en una autobiografía que Penson había escrito, porque los datos que ahí da, solo el infrascrito podía conocerlo. Esa sensación de orgullo, de dimensión gigantesca de parte del abuelo, no me hizo perder la humildad de entender que aparte de lo que él había hecho, para yo destacarme no podía cubrirme con la sombrilla que había sido lo que él había hecho, sino que tendría que hacer cosas por mí mismo y por aporte. Y siempre lo he hecho pensando en nombre de él. Y me refiero a él como César Nicolás Penson, el ilustre. ¡Wow! Qué interesante, qué muy inteligente de su parte. Ese aspecto que usted menciona de la sombrilla, porque muchas veces pasa eso y no se desarrollan muy bien cuando tienen esa sombrilla de un nombre que pesa mucho. Ese apellido, tengo entendido, según lo que usted dijo en el acto, proviene de Inglaterra. Y veo que, sin embargo, sus hijos, los hijos del inglés, son personas como que aman tanto esta tierra. O sea, no los veo a ustedes como personas como que andan buscando, bueno, los de Inglaterra, no es esta tierra. Claro. ¿A qué usted atribuye, a qué que se deba? Mira, el que vino aquí era William Penson, un marino inglés. Recaló, como se dice en términos criollos, recaló en el Santo Domingo del 1800, principio de los 1800. Se encontró con una arrayana. Arrayana es una haitiana que es de este lado, que está dominicana. Está mezclado. De hecho, el nombre era Úrsula Herrera. Ah, ya. Y evidentemente que ese encuentro fue un encuentro mágico porque ese hombre se enamoró como un perro. Y juró pero se fue de nuevo a buscar a su familia. Era un hermano y una hermana. Un hermano enfermo y la hermana. Lo trajo para acá en 1810 y jamás volvió a salir. Wow. Venía de Liverpool. Ellos habían nacido en Manchester. De Liverpool, una ciudad que ya tenía alumbrado público en aquel entonces, para meterse en esta aldea que no había de nada. Pero el amor era lo más fuerte que podía haber y ese hombre se quedó aquí. No hubo quien lo sacara. Se hizo, vamos a decir, nacional, era la colonia en aquel momento, luego convertido en el Haití español y finalmente República Dominicana. Bueno, todavía esos casos suceden. Sí. Tuvo un hijo que se llamaba William y ese es el padre del César Nicolás Penson, que fue motivo del objeto del reconocimiento el pasado día 30. Ese, con todo su sentimiento dominicano, amante de todo lo que fuera Colón, él tenía una casa que heredó de su padre en la Zarazana, frente a frente a lo que posteriormente se hizo ya la reconstrucción del palacio de los Colón. Pero él hace referencia en algunos sitios de haber entrado ahí dentro y haberse movido de ese espíritu, pero no del conquistador, sino de que él pensaba en términos de Colón como persona, que lo que le había dado a la humanidad. Y de hecho es el quien hace la propuesta, que bien asume Balaguer, de hacerle un faro a Colón como homenaje de toda la América. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque él tenía era un hombre extremadamente sensible, poeta al fin, y de hecho fue la Asociación de Poetas Interamericanos quien le dio el reconocimiento. Como poeta al fin, he mencionado esto varias veces, él era muy crítico de sí mismo. Sabe Dios cuántas veces escribió cada uno de esas cosas que conocemos, de cosas añejas. Y la poesía que él escribía las tachaba, escritas con una letra impecable de calígrafo, las tachaba y las eliminaba. Wow. Alguien luego recogió muchas de esas poesías, pero hay muchas que quedan inéditas, que no se conocen.
Wow, qué interesante. La verdad que tendríamos que hacer 3 programas, pero usted sabe muy bien cómo es el tiempo aquí en televisión. Cierto eso. De verdad que ha sido muy interesante todos estos datos que nos ha dado de César Nicolás Penson, que sé que muchísimos televidentes quizás no lo conocían. Y si usted pudiera darnos un último mensaje de cómo podemos asumir un poquito de Penson para nosotros aportar a nuestro país, amarlo desde el alma, como lo hizo él, y aportar. Mire, yo creo que la dominicanidad en este momento es lo más importante. En un momento que estamos invadidos y con una presión terrible de los países del exterior, de algunos países del exterior, para que formemos una sola isla, una isla enteriza con un solo país, es el momento de decirlo. Penson era en cierta forma anti-haitiano, pero él no fue anti-haitiano por la negritud ni por nada de eso. Era por el convencimiento de lo que significaba una cosa y la otra. Y 2 de sus narraciones de cosas añejas así lo reflejan. Drama Horrendo y Las Vírgenes de Galindo. Yo entiendo que la mejor forma de honrar a Penson es honrando la dominicanidad, el valor que tiene nuestro país, el significado que tiene esa condición de no perderlo, que no nos los quite nadie, ni nos quite lo que es el sabor criollo, que tanta importancia le dio a él en su libro. Excelente, muchísimas gracias por esas lindas palabras que tanto lo necesita esa juventud, y ha sido un honor de veras recibirlo. Ojalá y pueda nuevamente visitarnos con más sobre la historia de este ilustre. Atrévete a invitarme otra vez. Claro que sí, están abiertas las puertas. Y a ustedes gracias por acompañarnos y nos veremos el próximo jueves si Dios lo permite. Bye.